Bien, jóvenes, vamos por el segundo vídeo de este tema de España hasta 1923 y os recuerdo que por asuntos internos de la Entente, la Entente es la alianza entre franceses e ingleses, y los malos rollos con los alemanes en Agadir, en la crisis de Agadir, al final España se ve con un territorio en Marruecos que era el protectorado español de Marruecos, que en teoría gobierna el Jalifa, ¿eh? Gobierna el Jalifa, pero con un alto comisionado español, nuevamente desde Tetuán, que es el sitio donde se gobierna esto, pero es más en teoría. Os digo que básicamente es un territorio de las cabilas y cada una es de su padre y de su madre, ¿eh? Y están luchando entre ellas siempre. Al final os digo que lo único de riqueza que había en este territorio eran los yacimientos minerales. Se creó una compañía, ¿verdad? Eso lo acabo de explicar. Se creó una compañía minera y se empezó a hacer un ferrocarril para ir hasta estos yacimientos minerales, sí, metiéndose por los territorios de las cabilas, y lo único que hubo fue pues mineros muertos y tíos del ferrocarril muertos. El gobierno de Maura mandó al ejército y el ejército se metió en una encerrona, en una trampa, en un sitio que se llama el Barranco del Lobo, donde las cabilas pues nos van a zumbar. Y España va a sufrir una derrota colonial en el Barranco del Lobo. Psicológicamente España no está preparada para esto. O sea, no hace 10 años, sí, hace 10 años que España sufrió la derrota de la guerra de Cuba y ahora no es que nos peguen los americanos, es que nos han pegado las cabilas del Rif, vamos, los bereberes. O sea, es que esos tíos no juegan en nuestra liga. O sea, si los americanos juegan en primera división y nosotros jugamos en segunda B, los bereberes jugaban, pues yo qué sé, jugaban en cuarta regional, yo qué sé. Y eso para España es un golpe. También había que decir que el demonio hacemos nosotros metiéndonos en semejante avispero. Esa es la pregunta. ¿Qué demonios? Si los ingleses tienen problemas con el RIF, que se busquen la vida a ellos y los franceses. Pero nos metimos en un avispero de cuidado. ¿Y cuál es la respuesta de Maura? Hombre, vamos a permitir que esto, mandar al ejército en plan heavy metal a poner en cintura a los cuatro tíos. Es que son cuatro tíos que en lo alto de un monte a perseguir a las cabilas por esos montes de Dios. Vamos, una guerra de locura. ¿Eh? Una guerra de locura. Pues ahí, Maura se mete hasta las trancas y llama al ejército. Y es más, llama hasta los reservistas. ¿Eh? Los reservistas son los tíos que ya han hecho la mili. Los reservistas son tíos que ya han hecho la mili, ya han cumplido, pero tú sigues en la reserva y te pueden llamar. Si España está en peligro y hay una crisis militar, te pueden llamar. Según la ley de Quintas, os vamos a hablar un poquito de esto. ¿Os acordáis de las odiosas leyes de Quintas, no? Según la ley de Quintas vigente en 1909, el servicio militar era obligatorio, pero te podías liberar del servicio militar pagando 6.000 reales. ¿Eh? 6.000 reales para gente de clase media para arriba, pues no era ningún problema. Se pagaban los 6.000 reales y tú no hacías la mili. Era bastante común. O sea, los niños bien, los niños de la clase media, y no te digo nada, de la clase acomodada, no hacen la mili. Pero los pobres, los trabajadores, por supuesto que la hacen. ¿Por qué? Porque un trabajador gana 10 reales al día. ¿Cómo vas a ahorrar este hombre 6.000 reales para que su hijo no vaya a la mili? Entonces, ¿quién iba a la mili en aquella época? Los pobres. Los hijos de los obreros, los hijos de los jornaleros, los hijos de los albañiles, los hijos de la gente pues, humilde. Los niños bien, de clase media para arriba, pues se quedaban en su casita jugando con la PlayStation. Entonces van y llaman a los reservistas, que ya habían hecho su mili. Y es más, hay otra cosa. Muchos de estos reservistas, los chavales, cuando iban, hacían la mili y cuando volvían, se casaban. Se casaban y tenían niños. Pues ahora van y llaman a los reservistas otra vez a la mili, incluidos los hombres casados. Muchos de clase obrera, pero también muchos jornaleros. Claro, os digo una cosa, llamar a los hombres casados es muy complicado porque esos son padres de familia que mantienen a su casa. O sea, es que si te llevas al tío, al padre de familia, a la mili otra vez, que ya la ha hecho, la familia se queda sin nada. O sea, esos hombres tenían responsabilidades, tenían hijos, tenían esposas, tenían padres mayores, yo qué sé. Era una barbaridad. Y sobre todo hay una cosa, llamar a los reservistas es algo que se hace cuando el país está en guerra, pero en peligro, ¿eh? Que están invadiendo España y están los enemigos
Entonces llamamos a los reservistas. Pero vamos a ver, Pablo, en 1909, ¿qué peligro había en España? ¿Las cabilas del Rif están cruzando el estrecho de Gibraltar a nado para invadir Cádiz? No, las cabilas del Rif están en el Rif. Están en el Rif, allí en la gran puñeta del último rincón de la cordillera del Rif, donde nosotros no pintamos absolutamente nada. Que esto es un rollo de los ingleses y de los franceses y de los intereses del rey Alfonso XIII, que quiere ganar muchos millones con las compañías mineras, que lo zurzan a las compañías mineras. O sea, ¿de verdad vamos a mandar a los reservistas a luchar por los intereses de las compañías mineras, del rey y de los ingleses y de los franceses, que lo zurzan a los ingleses y a los franceses y a las compañías mineras? España no estaba en peligro. O sea, es una locura llamar a los reservistas. Lo que teníamos que haber dicho es, hasta luego, Lucas, que os quedáis el RIF para vosotros. Pero claro, el honor de España no podía permitir que los de estos, los cabileños, los tíos de las cabilas son cabileños, los cabileños nos pegaran una paliza en el barranco del Lobo, bla, 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 bla. Así que se llamó a los reservistas. Y nos vamos a juntar. Donde había un problema, ahora va a haber dos. Muy bien hecho, Maura, eres un máquina. Y va a ser sobre todo con una región, con Cataluña. En todas partes la llamada a los reservistas fue muy mal recibida. Pero hay un sitio donde fue muy mal recibida, que fue en Cataluña. Porque el gobierno de Mauro ya tenía antes un montón de problemas con Cataluña. Os cuento. Por un lado, os digo que el caciquismo no funciona en las ciudades. Y en 1906, esto tampoco hace falta que lo sepáis con todo detalle, un poquito ya meternos en... Esto no viene ni los apuntes, un poquito eso, pero bueno. En 1906 se crea Solidaridad Catalana. Y uno de los que los organiza, mira para Nicolás Salmerón. Salmerón, Pablo, el de la Primera República, ese mismo. Ese mismo. El que dimitió por no firmar condenas a muerte. ¿Acordáis de él? Pues y este consiguió unir a, digamos, a las fuerzas catalanistas, incluso a los carlistas. Acordaros que Cataluña es una región carlista de, digamos, de derechas. Y ganó las elecciones. En 1907, pero vamos, en Cataluña la ganó por goleada. Por otro lado, los republicanos, los socialistas y los anarquistas, mucho más radicales, crearon una especie de organización obrera que se llama Solidaridad Obrera. Frente a la solidaridad catalana, una cosa, el movimiento obrero es anticatalanista. No quiere nada saber de los nacionalismos. Nacionalismo y movimiento obrero son contrarios. Y se crea esta solidaridad obrera, porque decían que esto en el fondo estaban negociando mucho con los burgueses de Madrid. Mucho más radical. Este es su cartel. Y fijaros siempre esta solidaridad obrera en contra del capitalismo. Y siempre como aparece la burguesía, el ejército y la iglesia. Y luego, entre los republicanos, da la casualidad que eran también anticatalanistas y anticlericales, está el Partido Radical que dirigía a Alejandro de Rus, el rey del Paralelo. Paralelo es una calle de Barcelona muy importante. Y era muy fuerte en Barcelona. Este es su emblema y veis que son los emblemas masones. Veis el triángulo masónico. Entonces resulta que el gobierno de Maura, lo que es en Cataluña, manda poco. Porque las fuerzas de oposición son tremendamente fuertes en Cataluña. Esto es más tibio, esto es un poquito más, bastante más radicales, son muy anticlericales, les RUC, y esto es mucho más radicales. Aquí tenéis la típica imagen del movimiento obrero en aquella época. Estos sellos son del PSOE, ¿no? Porque tienen aquí el retrato de Pablo Iglesias y está leyendo El Socialista. Esta es la imagen típica del movimiento obrero español de 1909, ¿no? Y entonces cuando llaman a los reservistas para que se vayan al ejército y se vayan a luchar en África, tíos que ya habían hecho la mili, a luchar en una guerra que a nadie le interesa, que nadie sabía lo que era una kabila. Nadie en España sabía lo que era una kabila, ni nos interesa lo que era una kabila, ni nadie sabe qué ganamos nosotros metiéndonos allí en África a dar por saco las kabilas. Pues eso. Esto provocó muchos incidentes, sobre todo en Barcelona. Y hubo muchas protestas. Y va a haber gente, la gente va a hacer huelgas,
para evitar el embarque de estos tíos. No quieren irse a África, evidentemente, no quieren, nadie quiere irse a una guerra. Encima han llegado las noticias del Barranco del Lobo y saben que es una guerra muy peligrosa, ¿eh? Es muy peligroso, y, y hay unos incidentes en Barcelona, hasta el punto que se llega a convocar una huelga general en Barcelona, contra el envío de reservistas a Marruecos. Estamos en 1909. Empieza el lunes 26 de julio. Esta huelga general la organiza los de Solidaridad Obrera. Solidaridad son los otros. Solidaridad Obrera, esas cosas. Pero es curioso, la siguió mucha gente. O sea, es verdad que es una cosa más de obreros, ¿no? Pero muchos burguesitos, mucha gente que tenía tiendas y negocios también se unieron a la huelga porque también estaban en contra de que mandaran a los reservistas. Es que es verdad que lo de los reservistas es una injusticia. Y es verdad que lo de la guerra de África nadie lo entiende en España y es una cagada. Y entonces mucha gente se unió a esta huelga general sin ser del movimiento obrero, lo entendéis, ¿no? Entonces la huelga fue un éxito absoluto en Barcelona. De pronto Barcelona entera se quedó paralizada y entonces la huelga se fue de las manos. Porque lo que iba a ser una huelga puntual termina al ver que controlan Barcelona, estas fuerzas van a tomar mucho más ímpetu. Y lo que iba a ser una simple huelga o una protesta va a terminar siendo la semana trágica de Barcelona. Por cierto, cuando la cosa se ven que se está creciendo demasiado, los políticos se van a quitar de en medio. Porque se dieron cuenta que eso se estaba yendo de madre, ¿eh? Se estaba yendo de madre. Y los políticos que tienen dos dedos luces se quitan. Y es algo más irracional lo que va a pasar en Barcelona. Y entonces Barcelona se llena de barricadas, la gente empieza a hacer barricadas, protestas contra el ejército, contra la guerra de África, contra Maura, contra el gobierno de Madrid, contra todo. Aquí tenéis las barricadas en Barcelona y terminan controlando la ciudad completamente. Por cierto, cuando hay una huelga general, lo primero que tienes que hacer es bloquear los transportes. A los tranvías lo primero que hay que hacer es paralizar los tranvías. Y aquí tenemos estas barricadas y estos follones y la cosa va creciendo. Y la noche del martes fue terrible. Y es algo muy curioso. Os dais cuenta que esto ha empezado como una revuelta en principio antimilitar, en contra del embarque de hombres casados, sobre todo, de reservistas casados. También una huelga contra la guerra de África y contra la ley de quintas. Y de camino contra el gobierno de Maura y de Madrid. Pero de pronto empiezan a meterle fuego a las iglesias, a los conventos y a la obra social de la iglesia. Es decir, yo que sé, a los orfanatos, a los sitios donde la iglesia tenía su obra social. Y es curioso que una cosa antimilitar termina siendo anticlerical. Y estas imágenes son terribles. Porque de pronto Barcelona empieza a arder. Especialmente conventos y iglesias y obra social de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué obra social de la iglesia había? Pues había sitios donde las monjas se llevaban a las niñas que estaban trabajando de prostitutas y se las llevaban y les enseñaban pues costura y les enseñaban modales para que pudieran ganarse la vida con otra cosa que no fuera la prostitución. Pero claro, para eso necesitaban tener unos modales para poder trabajar en una casa bien de criada o en una tienda de dependientas. O las ponían, les enseñaban oficios como yo que sé, a bordar, a hacer costureras. Pues bien, ahí entraban y les metían fuego. Habría que preguntarse por qué este odio contra la obra social de la iglesia. Aquí me tenéis que filtrar. Ya sabéis que soy católico y de derecha. Así que vosotros mismos. Pero es verdad que digamos que la obra social de la iglesia es incompatible con el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque comparten el mismo nicho ecológico. El movimiento obrero, en el fondo, te vende lo mismo. Un sueño de conseguir un paraíso por medio de una penitencia, de una redención. Lo que pasa es que la iglesia te lo ofrece en el más allá y el movimiento obrero te lo ofrece en el más acá. Y por supuesto la iglesia también dice amaros los unos a los otros y en su manera también busca esa justicia social. Evidentemente el movimiento obrero dice que eso es hipocresía
y que en los sitios esto lo que hacían es abusar y esclavizar a las niñas y no sé qué y no sé cuánto y torturarlas y empezaron a correr todo tipo de rumores y al final lo que entraban es en las iglesias y en la obra social de la iglesia, en las escuelas, por ejemplo. Hay muchas escuelas que van a ser quemadas, muchas escuelas religiosas, con bidones de gasolina y meterle fuego. Os digo que es verdad que el movimiento obrero tiene un problema con la iglesia, ese anticlericalismo, porque comparten nicho ecológico. Comparten nicho ecológico. La obra social de la iglesia debe ser perseguida y ridiculizada y, por supuesto, demonizada, porque entonces el movimiento obrero no tendría el monopolio de la justicia social. Lo mismo le pasa con el ejército. La estructura de un partido marxista revolucionario se parece mucho a una estructura militar. También hablan de disciplina y de orden y de mando y no sé qué. Es que comparten nicho ecológico con el ejército y por eso son también antimilitaristas. Y si me apuras también son antimonárquicos, porque también en el movimiento obrero hay un culto al líder. Yo he visto esos retratos gigantes de Lenin y de Stalin y del Che Guevara y esas cosas. Y ese culto a los líderes es el mismo nicho ecológico que la monarquía. Por eso el movimiento obrero es antimonárquico, antimilitar y anticlerical. Aquí es donde me filtráis. Esto lo ponéis en selectividad y os pilla un tío de la izquierda dura y os mete un cero como que eso. Así que Caperucita, Caperucita no se va a salir del camino. Os recuerdo que en clase debatimos de todo lo que dé la gana, pero en el examen nos vamos a limitar a los hechos empíricos. Y esto es una opinión de vuestro profesor, una opinión técnica. Es verdad que soy historiador, pero es una opinión de vuestro profesor. Así que me filtráis y habláis desde porque el movimiento obrero es antimilitarista, anticlerical y antimonárquico, con gente de izquierda, que a ver qué opinión os da. Que os dará otras opiniones, por cierto, la mar de interesantes. El caso, Pablo, no digregue. ¿Digregue se dice? Yo qué sé, no te vayas, no diserte, no te vayas por ahí por la luna Valencia. Que aquella noche, entre el martes y el miércoles, el movimiento, la huelga empezó un lunes. ¿Eh? Pero cuando amaneció el miércoles, Barcelona era esto, se veían las nubes de humo de las escuelas, de los obras sociales, de los conventos quemados. En los barrios de derechas, en los barrios que eran muchos de derecha, aparecieron los carlistas, y los carlistas son muy, muy religiosos, y entonces los carlistas cogieron la escopeta y defendieron las iglesias y no ardieron. Pero los barrios obreros van a arder todas. Oye, hay una anécdota, hay un hospital, el hospital, lo estoy diciendo de memoria, el hospital de San Juan de la Cruz de Barcelona, era un hospital que llevaban frailes y, y se dedicaba a niños, era a niños pobres con enfermedades terminales, es decir, niños que se iban a morir. Tened en cuenta que en aquella época la medicina tenía lo que tenía. Entonces, cuando un niño pobre estaba muy enfermo, se lo cogían los frailes del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona. Miren ustedes, no hay trabajo más duro en el mundo que llevar un hospital de niños que se van a morir la mayor parte. O sea, para eso sí que hace falta ser una orden religiosa, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera. Pues bien, ahí se metieron los tíos a prenderle fuego al hospital de San Juan de la Cruz. Al final no le metieron fuego porque estaba lleno de niños y se les cayó la cara de vergüenza cuando vieron que allí estaban los niños muriendo y que allí estaban los frailes cuidando de esos niños en sus últimos momentos. Manda narices. Y ese fue uno de los focos que se perdonó, que no lo quemaron. Nada más que faltaba que hubieran quemado el San Juan de la Cruz. Aquí me filtráis porque os dais cuenta que soy como soy. Pues empezaron a quemar iglesias. Por cierto, corrían todo tipo de rumores de que en los conventos a las muchachas las obligaban a entrar a la fuerza y las torturaban y las violaban y las sometían a todo tipo de castigos físicos y esas cosas. Y por eso tenían mucha obsesión, no solo en quemar las iglesias, sino en los cementerios y sacar a los muertos de los cementerios para probar que había torturas en las iglesias. Pues mira, no las había. Y habría alguna. Eso era una leyenda urbana. ¿No? Eso era una leyenda urbana. De sí, claro. Y las monjas, decían que las monjas repartían caramelos envenenados a los niños. ¿No? También. Y entonces, en esta semana trágica, empiezan estos revolucionarios, como quieren ustedes llamarlo, se meten, abren las tumbas
y sacan los cadáveres a la calle. Y están aquí los cadáveres y los ponen ahí, los exponen. Por ejemplo, aquí veis cómo han puesto los muertos. A los muertos en las puertas de las iglesias, los queman y los sacan. Esto va a dar una imagen, os digo una cosa, la burguesía catalana. ¿Os acordáis que los tíos de las tiendas se habían unido a la huelga porque estaban en contra de la guerra de África y todo ese tipo de cosas? Pero cuidado que la burguesía catalana es muy católica. Y sobre todo cuando vean esto de los muertos. Ah, por cierto, unos cuantos frailes están muriendo, ¿eh? Hay gente que está muriendo en estos incendios, cuidado. O sea, hay muertos en estos incendios. La burguesía catalana se va a aterrorizar. Aquí va a haber una ruptura total a partir de ahora entre la burguesía catalana, nacionalista, y el movimiento obrero. Pero total. Es que esas imágenes de barbarie, hay un tío que es verdad que era enfermo psíquico, pero cogió el cadáver de una monja y se paseó bailando con el cadáver de la monja por toda Barcelona. Oh, que por cierto, luego el tío lo fusilaron, hay que decirlo. Al final, ¿qué hizo el gobierno de Maura? Llamar al ejército. Y apareció pues el ejército. Y el ejército llegó por barco, llegó hasta el puerto, subió por las ramblas y en, en muy poco tiempo controló la ciudad. El caos había durado una semana y se le llama la Semana Trágica. La Semana Trágica tiene unas consecuencias muy nefastas. Una de ellas es que la burguesía catalana se terroriza cuando ve que el movimiento obrero se le puede hacer dueño de la ciudad y los incendios y el fuego y los muertos en las calles que pueda haber. Y saben, esta burguesía va a tomar nota de que la herramienta para controlar al movimiento obrero es esta. Y el movimiento el obrero va a tomar nota de que su enemigo es este. O sea, esta ruptura total entre el ejército y el movimiento obrero va a ser clarísima. Y si el movimiento obrero ya tenía fichado al ejército, ahora más. Y si el ejército ya tenía fichado al movimiento obrero, ahora más. O sea, vamos a tener todavía más miedo y más tensión. Y aquí es donde interviene este tío. Este tío se llama Ferrer Guardia, Francesc Ferrer Guardia. Era un pedagogo anarquista. Era un pedagogo anarquista con unas ideas bastante revolucionarias y unas ideas bastante avanzadas en cuestiones de pedagogía. Y era bastante conocido en los círculos librepensadores de Europa. Publicaba libros y era un tío, digamos que conocido. Este tío había estado en el exilio porque había participado en un intento de atentado contra Alfonso XIII, una larga historia, pero mira por dónde había vuelto a España y estaba en Barcelona cuando la Semana Trágica. Ya os digo que Francesc Ferrer Guardia no tuvo nada que ver con las muertes de la Semana Trágica ni prendió fuego a nada. Entre otras cosas porque los propios tíos de Solidaridad Obrera y todas esas cosas no querían saber nada de él porque sabían que la policía lo tenía fichado por lo de Alfonso XIII. Entonces, cada vez que él llegaba, sabía que había 3 policías siguiéndolo. Y entonces decía, mira, no te metas aquí que nos vas a meter a los policías. Y entonces, no, os digo que este tío no, no tuvo absolutamente nada que ver. Pero cuando llega se acaba esto, a los que pillan le aplican la ley de jurisdicciones. Tribunales de guerra, ¿eh? Tribunales militares. Y de esas leyes de jurisdicciones van a salir, de esa aplicación de la ley de jurisdicciones y de los consejos de guerra, va a haber 5 condenas a muerte. Uno, el tío minusválido psíquico que se paseó con una monja muerta por todo Barcelona. Pero uno de los que van a fusilar es a Ferrer Guardia. Y por cierto, fue un juicio farsa, ¿eh? Un juicio farsa es un juicio de mentira. El juicio de Ferrer Guardia, de Ferrer Guardia, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, este tío no hizo nada, no se le puede acusar de nada. Buscaron pruebas de cosas que habían pasado hacía 20 años y fue una. Querían dar un escarmiento y los cogieron a él. ¿Sí? Y lo fusilaron. Este es Ferrer Guardia cuando lo coge. Pero aquí es donde se la cagaron. ¿Por qué? Porque os digo que Ferrer Guardia era famoso en Europa. Y las asociaciones obreras de Francia, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, de muchos países conocían la obra de Ferrer Guardia. Y entonces hubo un movimiento a favor de Ferrer Guardia y cuando se enteran de su ejecución, pues hubo bastante follón. En España nadie se enteró, ¿eh? Porque la prensa española no hablaba de eso. Pero me parece que llegaron a quemar la embajada española en Brasil, o un follón gordo.
Y entonces hubo una presión internacional. Y aquí van a aprender una lección que hay que aprender, una cosa. No fusiles a la gente famosa. ¿No? No fusiles nunca a la gente famosa. Luego va a haber otro caso de un tío también inocente, también famoso y también fusilado. Y que va a traer bastante cola. Que es Lorca. Que también es otro inocente que no ha hecho nada y termina fusilado y repercutió muchísimo la muerte de Lorca. Entonces se arma internacionalmente la gorda. En España nadie se entera. Y entonces Maura, después de la cagada de la guerra de África, después de la cagada de la Semana Trágica, de lo de los reservistas, y encima la cagada final de eh, fusilar a Ferrer Guardia, le presenta la dimisión a Alfonso XIII, pensando que Alfonso XIII le va a decir, no, hombre, no. Pues Alfonso XIII le dijo que sí, a la fuera. Y Maura lo sacan fuera, y como se van fuera los conservadores, vienen los liberales. Y el líder de los liberales es Canalejas. Y afuera Maura, y ahora llega el gobierno de Canalejas. ¿Qué hace Canalejas? Que va a gobernar del 9 al 12. Pues oye, la verdad que no lo hizo mal. Primero puso medidas militares. Lo primero que había que hacer es acabar con esa estúpida ley de quintas y todo ese rollo. ¿Sabéis por qué había que llamar a los reservistas? Porque había muy pocos soldados. ¿Y por qué hay tan pocos soldados? Pues porque los niños de papá se libran pagando 6.000 reales. Conclusión, todo el mundo al servicio militar. ¡Hala! Se acabó. Ya no se puede pagar por librarte. Todo Kiski va al servicio militar. Y así ya no hay que llamar reservistas. Y sobre todo, los niños de papá también van a ir. Por cierto, en el momento que los niños pijos entraron en el ejército, las condiciones de vida de los soldados mejoraron mucho. Porque claro, ahora ya no puedes darle de comer la bazofia que les dabas antes, ni las alpargatas, ni vestirlo con alpargatas, ni en barracones, ni nada. Las condiciones de vida de los soldados mejoraron muchísimo. Y la verdad que es una medida bastante justa. Esta medida es bastante correcta. O sea, lo de los 6.000 reales a tomar viento. También se le dieron medidas sociales. Había que calmar al movimiento obrero. Y se creó el descanso dominical. Hasta entonces eso de descansar los domingos no existía. Pues ahora las fábricas tienen que cerrar los domingos por ley y las tiendas tienen que cerrar los domingos por ley. Y se creó el descanso dominical, que era una medida que ya se estaba poniendo en otros países. Y es una medida muy razonable. También se buscó negociar con los catalanes, sobre todo con la derecha catalana, la derecha nacionalista catalana, más bien regionalista catalana, la Lliga y demás. Por cierto, eso de solidaridad catalana, esa especie de alianza que se habían formado, se fue a tomar viento con la Semana Trágica. Los burgueses están muertos de miedo y están dispuestos a negociar con el gobierno de Madrid, lo que sea, el primero Cambó. Y entonces se va a formar la Mancomunitat de Cataluña, que es una especie de proto-autonomía. No llega a ser una autonomía, pero sí una especie de gobierno semi-autónomo que en algunas cositas pueda gobernarse a sí mismo con un gran desarrollo de la cultura catalana y de la lengua catalana. Funcionó bastante bien la Mancomunitat de Cataluña. Pues la dirigieron, pues buenos arquitectos, por cierto, fueron muchos arquitectos, el Cambó y luego Domenech y Montaner y toda esa gente estuvieron ahí metidos. Y también una medida religiosa, la ley del candado. Y aquí, a ver, ¿quién ha sido la víctima de la Semana Trágica? La Iglesia, ¿no? Pues la culpa de la Semana Trágica, ¿quién la tiene? Pues la Iglesia. Castigaron a la víctima. Por la ley del candado se cerraron los seminarios. Los seminarios donde es la facultad donde se aprende a hacer cura. Es la escuela donde se aprende a hacer cura. Ya no va a haber más cura en España durante mucho tiempo. Porque ya había demasiado. Esta ley, evidentemente, por cierto, eso lo había hecho en Francia. Francia también es muy anticlerical en aquella época. Y esta ley, hombre, servía para poner contento al movimiento obrero, ¿no? Y eso es verdad que los curas tienen la culpa de todo, pero en verdad estás castigando a la víctima. Estás castigando a la víctima. El gobierno de Canaleja funcionó. Ah, por cierto, otra cosa que hizo Canaleja es darse cuenta de que la guerra de África, la guerra de Marruecos, este rollo que tenemos con las cabilas, es mucho más complicada, mucho más larga y hay que tomársela muy en serio, pasito a pasito. Más los franceses nos exigen que ocupemos el Rif, porque si no el Rif se transforma en una especie de polvorín que les va a jorobar todo Marruecos. Entonces España tiene que, una orden, no es una orden, pero tiene que ocupar, hay mucha presión para que España ocupe el Rif entero y eso hay que hacerlo sistemáticamente y tomándoselo como una guerra de verdad. Oye, que las cabilas son unos enemigos muy peligrosos. Y entonces, pues, va a empezar en esta época la ocupación sistemática
de Marruecos. Por ejemplo, en esta época que acaba de empezar el siglo XX, pues vamos a tener la aviación. Sobre todo esto va a ser mucho cuando termine la Primera Guerra Mundial. Todavía no ha empezado la Guerra Mundial. Pero cuando la Guerra Mundial se haga y se termine va a haber un avance tecnológico tremendo y sobre todo mucho material de guerra en venta. Y eso a España pues lo va a venir muy bien porque va a comprar mucho armamento para la guerra de Marruecos. Entonces aparece la aviación española y aparecen los primeros carros de combate. Concretamente, este es un modelo Renault 17 FT Faible Tonnage, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Esto no va a llegar a España hasta 1919. Pero en la guerra en África, luchando en Marruecos, es una cosa, esto es una arma muy potente. Oye, os enseño el tamaño para que veáis cómo es de grande, de verdad. Es así, ¿eh? Vayáis a pensar que esto, estamos hablando de un carro de combate de 1917. El primer, por cierto, no es el primer carro que llega. Primero, ya que estamos, marco el moco, yo digo que fue el modelo Schneider, pero eso es otra historia, también francés. Por cierto, también se crearon cuerpos de ejército especiales para luchar contra las cabilas y lo primero que hay que hacer es usar propias tropas nativas, marroquíes, como todas las colonias. Lo mismo que en la India están los cipayos, pues nosotros tuvimos los tabores de regulares. Estaban los regulares y los irregulares, también había las arcas de irregulares. Pero los tabores de regulares, ¿qué es un regular? Pues son tropas musulmanas, son tropas de soldados marroquíes de las cabilas, a los que les pagamos una pasta para que se unan a nosotros y luchen por nosotros. Son unos soldados excelentes. Son unos soldados durísimos. Son unos soldados durísimos. Se les da una instrucción militar moderna. Una cosa, seguimos existiendo. Todavía sigue viendo en el ejército español los regulares. Esto si vais el lunes santo a Málaga, los veréis desfilando con la procesión del cautivo. En Málaga. Con este uniforme tan particular de las tropas de regulares. Pues esta es la imagen de la guerra de África, ¿no? Las tropas de marroquíes, de soldados de regulares. Pero cuidado, estos dos de los salacot, este tipo de gorro se llama salacot. Estos dos son españoles. Los oficiales de los regulares eran españoles. Y entonces empieza a aparecer un tipo de oficial muy particular. Y digo oficial, no soldado. Lo que piensa este tío nos importa un cuerno. Nos interesa este y este. Que son los africanistas. Y esto es muy importante. ¿Quiénes son los militares africanistas? Pues los militares africanistas son los soldados, los oficiales, perdón, que se están formando en la guerra de Marruecos. Mandando tropas nativas muchas veces, mandando regulares. Estos oficiales africanistas tienen varias características. Hay algunos que son unos enamorados de Marruecos, aprenden a hablar árabe para poder dirigir a las tropas. Evidentemente estos tíos hablan árabe, la mitad hablan bereber, pero bueno. Y aprenden a conocer la cultura de Marruecos, que es así como se conquista un territorio. Mi favorito, el más famoso, es el general Castro Gerona, que era un máquina. Pero también estos tíos están llevando una formación militar durísima. Os digo que la guerra de Marruecos es una guerra muy, muy dura. No me seáis racistas y no penséis que las cabilas del Rif son un enemigo endeble. No son un enemigo endeble en absoluto. Además tienen fusiles Mauser estupendos, alemanes. Y entonces, esta formación militar que están teniendo estos tíos así poquito a poco en Marruecos está siendo muy, muy efectiva. Y entonces nos vamos a encontrar con oficiales muy duros, con mucha experiencia de combate y con una gran capacidad de dirigir tropas, una gran capacidad táctica y una gran capacidad de ataque. Cuidado, este núcleo de oficiales africanistas que se está formando en Marruecos es un núcleo duro, con un espíritu de cuerpo muy fuerte. Y es un núcleo duro, ¿eh? Es un núcleo duro. Aquí se está formando el ejército que va a luchar en la Guerra Civil Española. También se crea otro cuerpo especial, que es la Legión, el tercio que se llama, siguiendo el modelo francés. Y también son durísimos, gente que viene de todos los rincones del mundo y tú quieres irte a la Legión, pues te vas a la Legión. Los primeros tíos que se apuntaron a la Legión, os cuento una anécdota, son durillos los legionarios. En la Legión se aprende a luchar contra las cabilas y se usan las mismas técnicas. Los legionarios son durillos. El que funda la Legión es Millán Astray y es el típico oficial africanista. Y lo de ojo, no hay soldado africanista y oficial africanista, lo recuerdo a Millán Astray, maldita la gracia Lara,
porque lo de ojo, porque era tuerto. Os cuento una cosa de Millán Astray. Cuando funda la Legión, no tiene soldados, no tiene legionarios. Así que se fue a la cárcel de Barcelona. Se fue a la cárcel de Barcelona, que estaba llena de incendiarios de la Semana Trágica, ¿no? Que estaban todavía en la cárcel de la Semana Trágica de haber quemado iglesias y esas cosas. Y les dijo que si preferían pudrirse en la cárcel o unirse a la Legión. Y muchos de ellos dijeron que sí, que preferían irse a la Legión. Y les pasó una cosa muy curiosa. En la puerta de la cárcel, el general Millán Astray habló con ellos y les dijo que tenían que coger el tren para ir a Cádiz para embarcar en África, para África. Pero que había un problema. No tenía a nadie para vigilarlo. Eran presos recién sacados de la cárcel, que tienen que ir a luchar a África. No tenía nadie para vigilarlo. Así que tenían que darles su palabra de honor y de caballero de que ninguno se iba a escapar. Y se fue él solo en un tren con 500 tíos de anarquistas de la Semana Trágica. Oye, llegaron los 500, ¿eh? Y llegaron los 500. Es curioso, cuando la gente la tratas con dignidad, te responde bastante bien, ¿eh? Les trató con dignidad y le respondieron con dignidad. Llegaron los 500. Cuidado, estos oficiales africanistas, sus tropas, las tratan con una dureza horrorosa, ¿eh? O sea, son pura carne de cañón. O sea, los de legionarios a luchar, legionarios a morir. A los legionarios no les llaman los novios de la muerte por casualidad. Los tratan con una dureza feroz. Pero también los tratan con su parte de respeto. Y esto hace que estos oficiales van a ser muy queridos por sus tropas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tanto los regulares como los legionarios, que por cierto se odian entre ellos. Van a tener estos oficiales africanistas saben dirigir tropas, para dirigir legionarios y para dirigir regulares. Tú tienes que ser más valiente que ellos. O sea, nadie puede dirigir una tropa de regulares, de las cabilas, si no eres más valiente que ellos, porque te desprecia. Y esto va a formar un grupo de militares muy bien preparados, con muchos conocimientos tácticos, con una gran capacidad de mando, con un prestigio muy grande, y esto va a ser más peligroso que una caja bomba, por cierto, con un profundo sentido de cuerpo, con un profundo sentido del nacionalismo español centralista y con las ideas más autoritarias y reaccionarias de su época. Es decir, una combinación curiosa. Y no sé si os suena este tío, militar africanista donde los haya, ¿eh? Que llega de teniente a la guerra de África, Francisco Franco Bahamonde. Cuidado. Y es verdad que tiene voz de pito, es duro como una piedra, ¿eh? Duro como una piedra. Y es verdad que trataba a sus soldados como pura carne de cañón. Oye, pues lo adoran, ¿eh? Lo adoran. Cuidado. Cuidado con esta guerra de África que tiene una consecuencia muy nefasta. La formación de los africanistas. Y la formación de este cuerpo de ejército, más que cuerpo de ejército, está este grupo militar de oficiales durísimos, muy bien preparados, muy bien formados, en plena, que se han formado, la mejor manera de formar a un teniente es soltarlo en una guerra colonial. Las guerras coloniales son una escuela magnífica para oficiales y gente muy dura, muy preparada y con unas ideas bastante de derechas, ¿eh? Bastante de derechas. Claro que la izquierda no se mete en el ejército. Yo creo que personalmente es un grave error para la izquierda dejarle el ejército a la derecha, con ese rollo antimilitarista. Bueno, pues eso es lo que hay. Es una larga historia. Aquí me filtráis también. Pero os digo que este tío va a tener una formación militar dura y ya veremos la guerra que va a dar. Ya veremos la guerra. Además de verdad, literalmente. Aquí tenéis a Millán Astray y a Franco cantando con el gorrillo que de legionarios cantando el novio de la muerte, ¿no? El gobierno de Canalejas, entre el descanso dominical, entre la ley del candado, entre quitar la odiosa ley de quintas y poner el servicio militar obligatorio, entre la mancomunidad de Cataluña, la guerra de África que empieza a ganarse en serio y a tomárnosla en serio. Pues el gobierno de Canalejas pues consiguió una estabilidad. Parecía que la estabilidad había vuelto a España y que iba a haber un turnismo Maura Canaleja, Maura Canaleja. Pues no, no va a haber turnismo Maura Canaleja. ¿Por qué? Porque a Canaleja los anarquistas le volaron la cabeza en 1912 y lo asesinaron. Por lo cual, de Canalejas nada. Eso es lo malo del personalismo, que tú eres un líder y te pegan un tiro en la cabeza y te quedas sin líder. Así que ya veremos lo que va a pasar después.
Aquí dejo este vídeo, enterrando al pobre Canalejas y nos vamos luego a la Primera Guerra Mundial.